solamente 10% de los pacientes tienen síntomas y son síntomas muy vagos. Puede doler un poco la cabeza, puede dar un poco de malestar y nada más. Los cardiólogos tomamos mucho en cuenta es eso, ¿no? Porque a la hora de proponer el tratamiento a un paciente, siempre hay que explicarle que es un tratamiento de por vida. ¿Sí? Estaba seguro. Sí, yo he sentido la presión momento. Sí. La presión bueno, está súper alta. Está elevada, sí, está elevada. Yo, Giancarlo, primero te agradezco muchísimo por estar acá y porque hoy día estoy seguro vamos a tocar temas que afectan a muchísimas personas en nuestro país. ¿Ya? Porque vamos a hablar de la enfermedad silenciosa más importante que existe en el mundo, que es la hipertensión, y luego de la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Ese es el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy, por supuesto tratando de contestar las preguntas a través de nuestras redes en YouTube, Instagram, TikTok. Queridos amigos, les presento al doctor Giancarlo Maita. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Tomás, saludos a todos los que están escuchando, gracias por la invitación nuevamente. Hay varios temas que podemos conversar hoy día, ¿no? El tema principal que acaba de mencionar, aparte del infarto, de la hipertensión arterial, que es como nosotros le decimos el asesino silencioso, ¿no? Es una enfermedad que los registros en Latinoamérica, los registros aquí en el Perú, nos dicen que 1 de cada 4 peruanos, ¿no?, tienen hipertensión arterial. Entonces, la prevalencia a mayores de 18 años es de 23 a 25%. Entonces, definitivamente, y eso es algo que lo vemos con mucha frecuencia, en mi familia hay pacientes hipertensos, en otros amigos que tenemos hay hipertensión arterial, mismos colegas que tenemos en el trabajo son hipertensos. Y muchas veces uno lo estigmatiza y dice, no, es hipertenso y es una enfermedad que lo va a matar. Eso es falso, ¿no? Hoy en día la hipertensión arterial bien controlada puede evitar eventos cardiovasculares, como infarto, derrame cerebral, ¿no? Lo has dicho claro, bien controlada. No es cuestión de ir al médico, decir estoy con hipertensión, te dan una pastilla. Mucha gente además abandona el tratamiento porque dice, ya me bajó la presión, entonces ya no tengo que tomar la pastilla. Siempre he proclamado que una vez uno inicia tratamiento para la presión arterial, es prácticamente para toda la vida. Es para toda la vida. Es algo que lo vemos y lo veo cuando hago consulta, lo veo muy frecuente, ¿no? Iniciamos tratamiento para hipertensión arterial. El paciente toma una semana y a veces eso hay que aclararlo, ¿no? Porque solamente 10% de los pacientes tienen síntomas y son síntomas muy vagos. Puede doler un poco la cabeza, puede dar un poco de malestar y nada más. Hay pacientes que llegaron a consulta con 220, 80, 220, 100 y conversan tranquilos, ¿no? O sea, uno dice, y yo le digo, señor, ¿está todo bien? Sí, estoy tranquilo, me dice. Y le digo, señor, está con una presión muy alta, hay que tratarla, ¿no? Entonces, muchas veces uno no siente síntomas, no percibe o está haciendo su vida tranquilo y puede estar con la presión muy alta, ¿no? Entonces hay que controlarla. De acuerdo. Ahora, el hecho de tomar una pastilla para toda la vida implica un gasto para toda la vida. Sí. Eso es algo que... Eso es que hay que entenderlo también, ¿no es cierto? Y hay algo que yo en general, ¿no?, los cardiólogos tomamos mucho en cuenta, es eso, ¿no? Porque a la hora de proponer el tratamiento a un paciente, siempre hay que explicarle que es un tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque también me ha pasado pacientes que me dicen, doctor, quiero tomar el mejor medicamento que hay, o quiero que hay pastillas que solo se toman una vez al día y se controló, y dice, hay esa pastilla, doctor, démela. Pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, no se puede, porque no todos podemos pagar una medicación. Me pasa. Entonces, yo lo que hacemos es, yo le explico al paciente eso y le decimos, hay que hacer un traslape. Porque hoy en día hay medicamentos más baratos que controlan sí la presión arterial, pero solamente hay que organizar, a hacer una adherencia al paciente, decirle, sabe que va a tener que tomar 2 veces al día, 3 veces al día, a tales horarios y se puede controlar. Eso es algo que se puede hacer. Doctor Maita, yo
soy hipertenso. Ya está definido que soy hipertenso. Hace 4 años comenzó que soy hipertenso. Tomo tratamiento para la presión. Incluso he tenido en algún momento un cambio de tratamiento que me produjo una situación un poquito delicada, ¿ya? Y en este momento, yo en los últimos 2 semanas me he estado controlando la presión. Y veo que no está controlada, a pesar de tomar la medicación. Eso también es un tema, porque no es cuestión de que solamente hay que tomar la presión. El paciente tiene que ir a sus controles para ver si es que lo que está tomando es realmente lo que necesita o que hay que cambiar la dosis. Es como tira y afloja, a ver que quede perfecto para que la presión se mantenga en niveles aceptables. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí. Y hay algo importante, ¿no? En su caso en particular. Si, por ejemplo, yo estoy con la presión controlada, que está en 120, lo ideal es menores de 65 años, menores de 130-80, o 13-8, como le dicen muchos, y ha estado controlada y llega un momento en el que se empieza a subir, ¿no? Cuando empieza el ascenso de la presión arterial, en ese momento hay que ver qué es lo que está pasando o qué es lo que ha causado que la presión suba. Hay que ver si la adherencia al tratamiento está buena. Me dice que no ha parado de tomar la pastilla, sino que está bien. Hay que ver desencadenantes externos, ¿no? A veces el estrés, todos estamos sometidos a mucho estrés, aumenta la presión en el trabajo, presión en casa, presión amical. Hay que ver si es que hay factores externos, tipo alimentación, a veces que es, ¿no? Obesidad, los factores que están asociados o algo que ha descompensado que la presión... Mucha sal en la comida. Sí. Ok. Doc, vamos a hacer un experimento, si le parece, acá en vivo, delante de todo el mundo. Osvaldo, pásame por favor. A ver. Amigos, esto es un tensiómetro. Es un tensiómetro, además, no voy a decir los antiguos, porque es el mejor tensiómetro que existe. Este es un tensiómetro que tiene un manómetro con un flotador, y acá nos mide en milímetros de mercurio la presión de la sangre. Y cuando uno habla de 2 números, por ejemplo, 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio, que es la presión ideal, resulta que se está refiriendo a la presión, a la fuerza que tiene la sangre en el momento de la contracción cardíaca y en el momento en que el corazón se dilata. Y esos son los 2 números, presión sistólica y presión diastólica, ¿ya? Y esos 2 números son importantísimos. Entonces, como yo me he medido 2 días atrás la presión y yo veo que mi presión arterial, a pesar de ser médico, más o menos informado y con tratamiento, y veo que quizás necesite un cambio de tratamiento. Entonces, aquí, para que vean que eso es algo absolutamente real, yo quiero que el doctor Maita me tome la presión en este momento. Vamos a ver cómo está. No tengo idea. Hoy día no me he tomado la presión y vamos a ver qué es lo que sucede para que de repente usted esté identificado. Doctor, tengo que darle este brazo porque acá tengo un corte grande en la vena y no se puede, pero voy a hacer así. Sí, ¿Puede ser encima? Lo ideal es que sea sin la chaqueta. Ok. ¿No? Y si es que hay que remangar... Voy a quitarme, voy aquí. Que estoy con los micros, no. Ya, aguantoterapia, doc, pero así nomás, ¿ya? Ya, entonces... Encimita, ¿ya? Pero lo ideal es que sea... Sí, y la ropa cuando es delgada también se puede tomar, ¿no? Okay. Para el público en general, la toma de la presión es casi siempre en el brazo izquierdo, porque es la presión donde se encuentra un poco más alta. Anatómicamente, la arteria subclavia, que es la arteria que da sangre al brazo, sale directamente de la aorta, es por eso que es mejor tomarla en el brazo izquierdo, en la gran mayoría de pacientes. Pregunta antes de tomarle, doctor, ¿ha tomado su pastilla para la presión hoy? Sí. Sí. ¿Ha tomado café recientemente? Un café en la mañana. En la mañana. ¿Ha fumado hoy día? Sí. Sí. ¿En la última media hora? No. No. Entonces estamos bien.
¿Por qué es importante preguntarle? Porque hay factores que, digamos, el paciente ha tomado café hace 15 minutos, ha fumado hace 15 minutos, la presión puede salir un poco más alta del basal, ¿no? Entonces, es importante eso. Le voy a tomar la presión y vamos a ver cómo estamos. Entonces, disculpe. El tensiómetro tiene una marca que estamos viendo acá que se coloca encima de la arteria braquial, que es en la parte interna del brazo, encima de dos dedos encima de la flexura del codo. Entonces esto de acá lo ajustamos. Y pues lo ideal, como le explicaba, es siempre sin ropa. Ahora, lo bueno es que el chaleco es delgado, entonces nos puede dar una presión confiable. Yo lo agarro, ¿ya? Ya. Sí, ¿no? Estaba seguro. Sí, Yo he sentido la presión momento. está. Sí. La presión bueno, está súper alta. está elevada, sí, está elevada. ¿Cuánto? Ahorita estamos en, ¿sí se puede decir valor? Sí, normal. Mira, a mí no me gustaría que lo diga, pero efectivamente yo he sentido 18-10. Sí, más o menos está Está en 180 con 108. y lo normal es 120, 120, 80. 80. O sea, estoy volando. Sí. Así es como alguien dice. Y yo mismo me he tomado hace 4 o 5 días, varias veces al día, y estoy volando la presión. Entonces, lo que corresponde acá es o hacer un mapa para ver en qué momento del día sube la presión, ¿no? Y optar por otro tratamiento. Sí. Y para eso hay que pedir cita. Y eso que tengo seguro, he trabajado toda mi vida en una clínica particular, tengo la facilidad para poder hacerlo y no lo he hecho. ¿Ya? Ahora, yo digo una persona que para ir al consultorio de cardiología tiene que hacer cita a las 5 de la mañana, hacer una cola, llegar ahí y encima, después de 3 meses, ¿ya? Te dan una cita, ¿ya? Y ¿qué pasó? O sea, teniendo todo como para poder hacerlo. Entonces, siendo un caso, además, los médicos somos más los pacientes, tengo que decirle verdad, ¿ya? Entonces, de hecho, lo que acabo de comprobar es que en esta semana tengo que ir al cardiólogo a hacer un cambio porque esto en algún momento, bueno, sería morirse, pero no te mueres, pues. Se revienta algo en tu cerebro y te puedes quedar así, lo que hemos visto tanta gente valiosa que se queda así, sigue trabajando incluso, pero te puedes quedar con medio cuerpo paralizado. Entonces, ya si te mueres ya no importa, pero después te puede dar un infarto cerebral, una hemorragia intracerebral y ahí sí hay que verlo. Entonces, por Dios santo, si me pasa a mí, ¿ya? Por favor tengan la amabilidad de poder chequearse. Yo tengo el firme compromiso de ir mañana, pedir una cita. Afortunadamente mi cardiólogo ya me ha dicho que me va a recibir. Yo lo que quería era comprobar que efectivamente, Giancarlo, a pesar de estar tomando tratamiento, no requiere solo tomar la pastilla, requiere un seguimiento, un control para que esto al final no te haga dar un infarto. Es correcto, ¿no? 20% de los pacientes hipertensos no tienen la presión arterial controlada. 20%. Sí. Entonces, y la gente cree que sí. Y la gente cree que sí, ¿no? Entonces, incluso hay estudios recientes acá en Perú, ¿no? Acá en Perú se hacen registros nacionales de hipertensión arterial que cada vez están más en ascenso el número de pacientes no controlados. Entonces, uno va a consulta, se toma la presión, está en 15/8 y el paciente dice, a mí se me sube, siempre que vengo a consulta se me sube, ¿no? Pero no hacen el control del mapa
que a veces no todos pueden hacer No un todos mapa. pueden hacerlo. Lo que puedes hacer en lugar del control del mapa, Es un mapa, ¿no? los tensiómetros ahora digitales en realidad ayudan Sí. bastante, los que están bien certificados, pero en este caso yo les digo, usted puede en una libretita anotar 3, 4 veces al día por 3 días y va a tener un promedio perfecto que es más o menos lo que dice el mapa. Sí, es correcto, ¿no? Hoy en día se prolonga hasta 7 días el registro. Son 2 registros que son en la mañana, al momento de despertarse, sin haber tomado la pastilla, tomarse la primera presión. Ahora, lo que nosotros apuntamos en la libreta es importante, no se toma la primera medida porque siempre la primera medida sale un poco más alta y la real sería la segunda o la tercera o el promedio. Y en la tarde, noche también se toma otra medida, ¿no? Entonces eso uno hace seguimiento en 7 días y te da un promedio de si la presión está controlada o no. ¿Por qué es importante tomarse en las mañanas sin tomar la pastilla? Porque si la presión está controlada de mañana, significa que el efecto del día anterior está funcionando. Entonces, Okay. ¿no? Y hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me tomo en la mañana, está a 120/80, ya no me tomé en la mañana porque pienso que se me va a bajar la presión. También ese es un mito, algo que muchos dicen, ¿no? Me la tomé en 11/8, no me tomé la pastilla para la presión porque se me va a bajar más, ¿no? Y no es así, realmente es cuando la presión está controlada, menos de 130/80, se puede tomar la pastilla. Yo estoy añadiendo incluso, doctor, haciendo cosas que no se deben hacer. He añadido un diurético, ¿ya?, a mi medicación, ya porque como soy médico más o menos puedo Sí. saber, ya que me he dado cuenta que hasta un poquito de retención de líquidos hay y eso me puede ayudar a bajar un poquito la presión y me doy cuenta que ni siquiera ha pasado eso. Bueno, vamos a hablar de hipertensión arterial, que además es la madre de muchas otras enfermedades, ¿no es cierto? Porque a partir de la hipertensión no solo se daña el corazón, sino se daña el cerebro, los riñones, los ojos. Sí. Es como un círculo tremendo que hace que esta enfermedad silenciosa afecte a muchísimas personas en nuestro país. Sí. 1 de cada 4 o 2 de cada 4, ¿no? Sí, hoy en día está más en ascenso, claro. 1 o 2 de cada 4 ya están o sea, teniendo hipertensión arterial, no la tienen controlada, aún así tomando medicación, ¿no? Ok, perfecto. A ver, Doc, ¿no sabe qué? Nos están llegando un montón de preguntas, ¿eh? Y es una maravilla porque esto de las redes sociales puede hacer que usted en un micro, usted en su casa, con su familia, después de almuerzo, un martes a las 3:30 de la tarde, a las 2:30 de la tarde, pueda estar en comunicación. No se trata de una consulta gratis, querido amigo. Nosotros no le vamos a dar la solución completa a su problema. Lo que podemos hacer es orientar el manejo, el tratamiento, lo que se suele hacer, lo que se debe hacer, dónde, cómo y cuándo. Y eso es parte de nuestra labor ahora en la especie de docencia que estamos haciendo con respecto a la salud cardiovascular junto al doctor Giancarlo Maita. Doc, nos toca un tema que se llama insuficiencia cardíaca, pero creo que por la cantidad de mensajes que tenemos ahora, hasta ahorita, ya, vamos a dejar insuficiencia cardíaca, que como su nombre lo indica, es cuando el corazón es insuficiente, ¿no es cierto? O sea, empieza a fallar. Claro, ya no es suficiente su movida, su musculatura, su dimensión, la capacidad de bombear la sangre. Y eso genera todo un síndrome que se llama insuficiencia cardíaca. Pero vamos a dejarlo en la hipertensión y cardiología básica, Sí. ¿de acuerdo? Claro. Ok, doctor, vamos a ver. Tenemos un... Mire. Wow, la cantidad de mensajes que traiga. Es correcto. Lichi Rodríguez, doctor, ¿la ansiedad deteriora el corazón o alguna arteria? Uy, esa es una buena pregunta, ¿no? Hay estudios, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en estudios de medicina basada en evidencia, ¿no? El estado emocional de un paciente, ¿no? Cuando llega a pasar de ser de una ansiedad a una crisis de ansiedad, ¿no?
es muy diferente, ¿no? Cuando la ansiedad es persistentemente... ansiedad, angustia, depresión. Depresión. Entonces, cuando un paciente viene con una ansiedad o crisis de ansiedad frecuentes que requieren medicación, que pueden a veces dar alteraciones en el estilo de vida, sí pueden causar repercusiones en el corazón, ¿no? Aquellos pacientes que, por ejemplo, están muy ansiosos, empiezan a temblar, empiezan a tener hipertensión. Puede llegarse la presión. Claro, o sea, yo le digo, chico, imagínate, tú estás caminando por la calle y en eso escuchas una frenada como si te hubieran querido atropellar. Tu corazón no late más rápido, late más rápido, la presión se acelera, se dilatan las pupilas, comienzas a sudar. Ya, todo eso es una descarga de adrenalina, se llama descarga adrenérgica, producto del estrés. Sí. Ya, el estrés crónico, mal manejado, enferma y puede matar. Sí, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Que hay un daño directo a una arteria coronaria, no hay una relación directa, pero sí asociado al estrés, ¿no? Eso sí. De acuerdo. Vamos a ver. Margot, doctor, no es esta una pregunta así, esta es más bien de hematología, pero me parece que valdría la pena poder contestarla. Doctor, ¿por qué causas da poliglobulia? Poliglobulia es una alteración de la química de la sangre, donde hay mayor cantidad de glóbulos rojos que lo normal. Nosotros deberíamos tener un número de hematíes, de glóbulos rojos, ¿no es cierto? En la sierra hay más poliglobulia porque como se necesita más oxígeno, entonces hay más sangre y eso se llama policitemia. Exacto. Y eso a veces es fisiológico y normal, ¿no es cierto? Sí, la poliglobulia nosotros la dividimos en primaria y secundaria, ¿no? Secundaria es básicamente a lo que explicó el doctor Tomás, es que uno va a la altura, hay una hipoxia crónica, y el riñón empieza a secretar eritropoyetina, empieza a secretar ciertas sustancias que hacen que la hemoglobina vaya subiendo. Hay puntos de corte en hombres y mujeres para hacer el diagnóstico, con hematología no es 18 algo en hombres, y con el hematocrito también. Y la poliglobulia primaria ya es algo que tiene que verse con hematología especialmente, porque hay que ver qué es lo que está causando que se suba la hemoglobina, si hay tratamiento específico para... Incluso puede ser una falla de fábrica, la fábrica de la sangre, que es la médula ósea roja, que viene a ser el osobuco, amigos, para que me entiendan, esa es la fábrica de la sangre, el osobuco, ¿de acuerdo? Y ahí donde está esa gelatina, esa es la fábrica de la sangre. Cuando hay una alteración en la fabricación de los glóbulos rojos, se puede producir una poliglobulia. Sí. Ok, vamos a hablar. Maritza, doctor, ¿es verdad que las taquicardias dan por falta de magnesio en la sangre? Eso es un tema muy grande, ¿no? Porque me imagino que la pregunta va más orientada al suplemento al magnesol. Vamos a ir, doctor Pérez Alvela, desde acá un gran abrazo. El detalle es el siguiente: cualquier trastorno hidroelectrolítico con el sodio, con el potasio, con el cloro, con el calcio y con el magnesio pueden causar arritmias, ¿no? Y eso también es importante, hay que saber, antes de medicarse, antes de tomar algún medicamento o suplemento, hay que saber cuáles son los valores reales en sangre, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Dosarse cuánto está el sodio, el potasio, el calcio, porque a veces uno se suplementa de forma innecesaria, ¿no? A veces toma medicamento o en general, ¿no? Suplementos de forma innecesaria sin haberse dosado, saber el valor real del... Sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos dosar, porque se dosa. O sea, y tampoco es tan caro dosar. Y si hay una deficiencia, para eso está la suplementación, sí, que tampoco es mala, queridos amigos. El magnesio sí produce efectos benéficos para el organismo, sobre todo con lo que respecta al buen sueño, a la calidad del sueño, a la relajación muscular. Pero la sobredosis también existe. Vamos a ver. Inés del Agustino: siento dolores de cabeza en el día. No sé si será por la presión alta. A veces en las noches también tengo presión alta y zumbido de oído. ¿Podría tener presión alta? Ya me hizo asustar, doctor. Ya, eso es un detalle muy importante porque muchos dicen: estoy con dolor de cabeza, ya se me subió la presión. Hay que tomarse la presión. O sea, si uno tiene dolor de cabeza, en ese momento
vaya, no todos tienen acceso a la clínica, al hospital. Hay una farmacia, si tienen tensiómetro en casa, tómense la presión y vean cuánto es el valor, ¿no? Si en la noche está con zumbidos de oído, siéntese, tómese la presión. Salió 160, 80. Si tengo la presión alta, vaya al especialista, ¿no? Otra cosa, no lo haga corriendo, porque esa es otra de las cosas. Tiene que estar en reposo. Tiene que estar tranquilo, sentado en una silla. Si ha subido las escaleras 2 o 3 veces, cálmese y después tómese la presión, porque la presión es variable durante el día, la presión no es estática. Sí. Usted tiene un susto, va a estar alta. Usted tiene dolor, va a estar alta. Usted tiene una baja de azúcar, va a estar baja. O sea, la presión no es estática, por eso se sugiere tomarla varias veces al día. Sí. ¿De acuerdo? Mauricio del RIMAC, bienvenido Mauricio, muchísimas gracias. Soy hipertenso, fui diagnosticado con presión alta en el 2023 y tomo pastillas todos los días en las mañanas. ¿Por qué cuando me levanto a las 7 a.m. me tomo la presión, tengo 10.8 o a veces 12.6? ¿Me quiere decir que ya no soy hipertenso? Ahora ya tomo las pastillas a las 10 a.m. porque a esa hora me empieza a subir. Mira qué buena pregunta. Exactamente lo que le decía hace un momento, ¿no? Que la presión en la mañana sin tomar pastilla esté en 10.8, 12.8 es muy bueno. Eso es excelente porque significa que la pastilla que tomó el día anterior todavía tiene un efecto para la noche, ¿no? Al contrario sería si la presión está alta en la mañana, ahí sí hay que ajustar la dosis. Pero si está tomando la pastilla todos los días y está amaneciendo con estas presiones, está totalmente Y está bien. perfecto que la tome a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo único es importante, querido Mauricio, o Mauro, perdón, Mauro, es que la tomes a la misma hora todos los días. Eso también es importante. Nosotros generamos adherencia en el paciente, que es lo que más nos cuesta cuando empezamos tratamiento, y les siempre sugerimos, tómatelo apenas te levantes, o tómatelo en el desayuno, que es algo que siempre hacemos, ¿no? Y cuando me dicen, no, doctor, yo a veces no desayuno, a veces me levanto muy temprano y me voy directo al trabajo y me olvido, entonces en ese momento le decimos, ponte una alarma en el reloj, ¿no? Así como usted pones alarma para despertarte, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y en esa hora sale la alarma a tomar pastilla y te tomas la pastilla y se hace un hábito, ¿no? Al inicio es difícil. Exacto, hay que hacer el hábito y es como parte normal de la rutina diaria. Ahora, ideal, querido amigo, es tomar desayuno. Ahí es donde comienza. Jorge de San Miguel, doctor, un síncope puede estar relacionado con la presión alta. Querido amigo Jorge, eso te lo voy a contestar yo porque he tenido. Un síncope es la pérdida súbita del conocimiento de recuperación rápida. Lo que pasa es que más peligroso es lo que sucede con esta pérdida súbita del conocimiento, porque te puedes caer sobre una mesa de vidrio y realmente sacarte la crisma. Generalmente el síncope de por sí no es lo que te va a matar, ¿ya? Vamos a ver, pero la caída sí, ¿de acuerdo? Así que Jorge, un síncope está, yo te diría, lo voy a confirmar con el doctor Maita, es que puede estar más relacionado a la presión baja que la presión alta. Confírmamelo, por favor. Sí, es correcto. El síncope es lo que dijo, la pérdida súbita de conocimiento con recuperación espontánea. Exacto, es como claro, ¡pum! Se bajó ¡pa! ¿Dónde está? Exacto, eso es lo que nosotros decimos. A veces es como si te dicen que hubieran apagado el foco, ¿no? Y se describe en la literatura como que el liga-desliga. Es como que el paciente súbitamente pierde la conciencia, pasan 2-3 minutos y la recupera. ¿Por qué causa, o sea, la fisiopatología? ¿Por qué se produce el síncope? Es por hipoperfusión cerebral transitoria. Entonces es más relacionado a cuadros de hipotensión. De presión baja que de presión alta. Sí. O sea, no llega a la velocidad que tú necesitas la sangre al cerebro, eso produce una hipoxia, falta de oxigenación, y se te apaga la luz. Sí. Entonces, se te apaga la luz. Y pasa lo que usted dice, ¿no? Se caen, se golpean, lo vemos con mucha frecuencia a veces en cardiología en general, ¿no? Cayó, se golpeó la cabeza y sutura, ¿no? Y el paciente, tú le preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Me dice, no me acuerdo. No me acuerdo. Me encontraron en el suelo. Completamente. Ya me estaban... ¿Sabes qué me pasó? Pues ya me pasó. Y cuando me he despertado, mi mujer me estaba... Tommy, ¿qué te pasa?
no me pegues, le dije. No me pegues, le dije, ¿por qué me pega? Claro, y eso me pasó, Sí, o sea, eso literalmente, ¿no? Entonces, claro, pucha, es fuerte, te puede sacar la mugre, porque simplemente te bloqueas, y después hay que hacer un chequeo a canga, porque el síncope puede deberse a varias causas. Una puede ser neurológica, otra puede ser cardiovascular y otra por un efecto que no vamos a ponernos a explicar hoy día, que es el efecto vasovagal. El efecto vasovagal va a depender de otros factores que pueden venir desde un dolor intenso hasta un susto intenso. Entonces, ese no vamos a hablar, ¿ya? Pero de estos dos sí podemos hablar porque estamos en consultorio de cardiología. Perfecto. Gracias, Jorge de San Miguel, por buena pregunta. Yesenia del Cercado de Lima. Doctor, ¿cuál es la dosis de sal? Qué buena pregunta. Aproximadamente para que no se suba la presión. Esa es una muy buena pregunta. Existe una dieta que se llama dieta DASH. DASH es la dieta que tiene evidencia científica para reducir la presión arterial, que específicamente te habla de no consumir más de 2 gramos de sal al día. Entonces uno a veces le dice, no, pero doctor, ¿cómo yo sé que es 2 gramos? O al paciente le dices, la guía europea te dice menos de 4 gramos de sal al día, otros dicen no más de 2 gramos de sal al día. Pero al paciente, para explicarle, ¿no? cuando se tasa y se mide, es de la cucharadita a la 4ª parte, 2 gramos. ¿Al día? Al día. O sea, eso dividido en las 3 comidas. En las 3 comidas. Y con los aderezos. Ajá. Y con, ¿no? O sea, y uno me dice, tan poquito, doctor, ¿qué? No, a mí me gusta echarle, los peruanos ponemos sal. Y es verdad, le ponemos sal a todo. Yo, incluso a veces, pucha, está un poquito de sal. Sí. ¿No? Pero sí, eso es lo que se recomienda objetivamente, ¿no? Menos de 2 gramos de sal al día. Y la dieta DASH, búsquenla, los que están escuchando, DASH, es una dieta muy buena, con bastante evidencia para el control de... Genial, muchísimas gracias, doctor Maita. Mariana de San Borja, a veces tengo por momentos zumbido de oído y me duele la cabeza. Esto puede estar relacionado a la presión alta, tengo 30 años. ¿Qué análisis debo hacerme? Mira, para adelantar un poquito la respuesta a Mariana, en los escotomas, que son lucecitas que uno puede ver, el flush o el flash de la cara es ese enrojecimiento súbito y sentir la cabeza así como que está. El dolor de cabeza y el zumbido de oído pueden ser signos de presión alta, pero en la inmensa mayoría de los casos no lo son. A ver si te parece la respuesta que he dado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque estamos hablando de una paciente de 30 años, ¿no? Entonces, 30 años, nosotros hacemos la hipertensión, que son de causa primaria o esencial, lo que normalmente se diagnostica después de los 40 años. Antes de los 40 años tiene que hacerse, primero hacer el diagnóstico, ¿no? Que se tome la presión, y si la presión está bien, no es hipertensión arterial. En caso de que vaya a consulta, le tome la presión y repetidamente, constantemente en mapa o presiones repetidas salga presión alta, ya haces el diagnóstico de hipertensión, pero en este caso en especial, con una edad tan joven, ya no se busca que es por papá, por mamá genético, sino se busca causas secundarias, problemas en los riñones, en la aorta, problemas hormonales, todo eso, ¿no? Se hace un descarte y un estudio más amplio. Estoy 100% de acuerdo, Doc, y además si estás con esos síntomas y te tomas la presión, ya prácticamente es descartado, sí. ¿no? Descartas, porque en pleno síntoma, eso es difícil a veces en la clínica o en la emergencia cuando tú estás. He estado con escotomas, he estado con zumbido de oído, pero ya no. Tomas la presión, puede estar normal, pero si estás en plena crisis de estos síntomas y te tomas la presión y está normal, tranquilo, no es hipertensión. ¿No? Sí, te lo puedo no garantizar porque en medicina nada es exacto, pero te lo puedo decir con cierta tranquilidad, lo más probable es que es cierto. Doctor, Vanessa, muchas gracias Vanessa por su pregunta. Doctor, ¿la resistencia a la insulina, qué buena pregunta, está relacionada a la hipertensión? Sí, definitivamente sí. La resistencia a la insulina, que es una hormona que se secreta en el páncreas, ¿no? Sí está asociada al tema de hipertensión arterial.
como mencionamos hace un momento, ¿no? La hipertensión arterial no es que solo sea una causa, no es que yo comí hoy día más de sal y ya soy hipertenso. Son multifactoriales, el estrés, la comida, la falta de ejercicio, ¿no? El sedentarismo, y ahí tiene que ver la resistencia a la insulina. Problemas metabólicos, la obesidad pueden ayudar o ser causa, no directa, pero ser un factor más para que el paciente pueda tener hipertensión arterial. Vanessa, el hecho de que nos digas que tienes resistencia a la insulina implica que te has dosado la insulina. Que ya tiene el diagnóstico. Que ya tienes diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces ya avanzaste la mitad del camino. Ahora la otra mitad del camino es chequear si tienes hipertensión. ¿Ya? O sea, juntas la insulina, o sea, la diabetes, o lo que le dicen entre comillas, prediabetes, junto con hipertensión, son primos hermanos, mira, y hacen un daño terrible a la población. Entonces, ya que diagnosticaste tu resistencia a la insulina, diagnostica la hipertensión. Y eso se hace con un chequeo por el cardiólogo. A ver, qué buena pregunta, Doc, porque es difícil de contestar a veces. Hoy día en la mañana, acá mi asociado me preguntó lo mismo. Aitana desde Chiclayo. Doctor, una pregunta. ¿Qué relación tiene el riñón con la presión alta? Uy, sí. Íntima, es sí. una relación. Hay una relación directa, ¿no? Incluso hoy en día se habla del sistema cardiorrenal, ¿no? Que hay una interacción estrecha entre lo que pasa en el riñón y la repercusión del corazón y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si es que... ¿Qué relación tiene el riñón con la presión alta? El riñón es un órgano que se encarga de entre otras funciones, filtrar los desechos y eliminarlos por orina. ¿Y el agua? Y el agua, claro, y eliminarlos por orina. Y dentro de esas funciones tiene algo que se llama mácula densa. Para no complicarnos mucho... El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto. Es complicado de explicar. Es una serie de reacciones que hacen que... Déjenme explicarlo, Doc, a ver si se puede, porque en verdad es dificilón, ¿ya? A ver, quiero explicarlo. El riñón regula básicamente también el agua del cuerpo. Cuando uno tiene un problema de mucha agua, el corazón tiene que hacer esfuerzo para sacar el agua. Entonces, eso, si tú tienes una manguera y tienes mucha agua, ¿qué pasa? Sube la presión. Cuando tienes poca agua, baja la presión. Entonces, si el riñón está enfermo y no filtra bien el agua, ahora, pero el riñón no solo filtra el agua, filtra el sodio, el cloro y el potasio. Entonces, se arma todo un sistema de problemas. Cuando el riñón no está funcionando bien, está directamente relacionado a la frecuencia cardíaca, al latido cardíaco y a la presión arterial. Son un sistema que está unido, y es verdad, hay ahora un sistema cardiorrenal. Sí, eso es totalmente de acuerdo. Y lo otro es bueno, sé que sería hablar mucho, ¿no? Pero el propio riñón recibe una irrigación de una arteria que se llama arteria renal. A veces el riñón puede estar bien, pero a veces el problema es en esa arteria que está obstruida, ¿no? La estenosis renal, que también es causa de hipertensión arterial. Claro, sube la presión. Entonces sí es importante chequear ese riñón. A ver, Luz de Zárate. Siempre subo al trabajo 5 pisos y siento que me voy a desmayar. ¿Puede ser la presión? Yo cuando subo 5 pisos también. Sí, el detalle es cuántos años tenía, no sabemos. No nos ha dicho, sí. ¿No? Depende mucho de la adaptabilidad y la adaptación que tiene un paciente, una persona en general. Su estado físico. Estado físico, exacto. Si un paciente es un paciente totalmente activo, que sale a correr o está totalmente en constante actividad, probablemente al 4º, 5º piso llegue un poco cansado, pero no tan agitado a punto de desmayarse. Pero si una persona no está adecuada a hacer ejercicio, no tiene una vida más activa, al segundo o tercer piso ya puede llegar cansado, al 4º, 5º sudando. Hay que aprender a respirar. Sí. ¿Por qué te subes corriendo? Sube con calma, escalón por escalón, ten paciencia, calma y buen humor, y haz ejercicio rutinariamente para que eso sea parte de tu ejercicio rutinario. Sí. Haz un mejor estado físico. Evidentemente esto no le pasa a una persona que corre 3 kilómetros diarios. Lo que sí es importante recalcar en ese tipo de personas es si es que la persona
Antes me dicen, no, doctor, antes subía 4 pisos, normal. Pero ahora llego al segundo y al tercero, ya me estoy cansando. Ahora llego al cuarto cansado, ¿no? Eso es diferente. Eso es diferente, porque hay un cambio. Claro. Ese cambio puede estar indicando algo y esa es causa de consulta. Claro. Esa es causa de consulta. Perfecto, excelente, doctor. Maite, doctor, mi mamá le salió sangre por la nariz un día entero. Dicen que es la presión alta. ¿Puede ser? ¿Qué hago? Puede ser. Lo que se llama es epistaxis, el término médico, que es el sangrado por la nariz. Sí, una de las causas puede ser una crisis hipertensiva o que la presión llegue a presiones mayores de 180 milímetros de mercurio. No necesariamente una causa directa. A veces pacientes tienen problemas. Un vasito sanguíneo que está muy superficial y te suenas mal, ¿ya? Sí. Y eso puede pasar. Puede pasar. De acuerdo. Ahora, sí podría tener relación con hipertensión, porque estos vasitos delicados de la mucosa nasal pueden reventarse por hipertensión. Sí, de todas maneras, hay que ser, sangró por la nariz, se fue al otorrino, se cauterizó y volvió a sangrar, de todas maneras hay que descartar que la presión esté bien, ¿no? O no esté alta. Uy. A ver, Marta de Loreto, 60 años, soy diagnosticada hace un año de presión alta. Pedí una cita con la nutricionista, hasta ahora no me dan cita. ¿Qué debo comer para que no me suba la presión? ¿Alguna recomendación, por favor, doctor? Sí, ahí está la dieta DASH, ¿no? Y hay eso no es por hacer marketing, pero la dieta mediterránea y el plato de Harvard son platos que tienen evidencia científica. Evidencia científica, ¿no es cierto? O sea, ya está estudiado de qué se trata, ¿no? ¿Y en qué consiste este plato, no? El plato que es, tú lo divides en 4 partes. Se dice que la mitad del plato debería estar incluido en vegetales. Verduras. Ya sea crudas, sancochadas, salteadas, cocidas, como quieras. Pero la mitad debe ser verduras, no la mitad arroz. Sí, acá es arroz y papa, lo que nosotros comemos. Entonces, ensalada es lo que sí tenemos que consumir. La otra cuarta parte cereales y la otra cuarta parte proteína, ¿no? Esto asociado al consumo de agua, entre 6 a 8 vasos diarios de agua. Y entre la Mediterránea se asocia a veces el fruto seco, ¿no? Aceite de oliva. Aceitunas, queso fresco, palta. Ajá. Son cosas que realmente ayudan porque tienen grasa buena. Y esa grasa buena ayuda a combatir la grasa mala. Y eso es parte importantísima de la salud cardiovascular. Es correcto, la dieta mediterránea funciona. Y además no tiene que ser todo frito. Sí. O sea, hay cosas que se pueden saltear poquito nomás o sancochar o al vapor, y eso va a ayudar un montón en la dieta mediterránea y en eso. Y comer cositas crudas, bien lavadas, amigos, bien lavadas. Okay. A ver, Víctor Salas, tengo 720 de nivel de triglicéridos. Es alto. ¿Ya? Y los triglicéridos son la materia prima prácticamente para hacer colesterol malo. Sí. O sea, ahí hay que tener cuidado y tienes que cambiar, porque si hay algo que cambia con la dieta, son los triglicéridos cuando uno la hace bien, ¿no? Sí. Los triglicéridos, el valor normal es menos de 150. Cuando está mayor de 500 ya se considera una hipertrigliceridemia que tiene que ser tratada, ¿no? Incluso con medicina. Con medicina, no con medicina. Cambios de estilo de vida y medicina. Ahora, ¿por qué es que está con los triglicéridos muy altos? Acuérdense que muchas veces nosotros comemos y todo lo que comemos en exceso se va al hígado. Una parte se almacena como glucógeno, que es la reserva de energías, y otra gran parte se va a hacer triglicéridos, ¿no? Entonces es importante que hay algún chequeo en la dieta, porque definitivamente está mal. Sí. Ya, perfecto, Víctor. Tienes que ir a un médico cardiólogo para que chequee esos exámenes. Mira, tengo una pregunta buenaza, doctor, porque además esto nos va a ayudar un montón a que mucha gente entienda el problema, ¿ya? Lorena, doctor, si una persona tiene presión de 170-100, o nos pone 17-10, ¿qué se podría hacer para bajarla? Tomo captopril sublingual de emergencia. ¿Eso está bien? Te estoy dando una pregunta de esas así. No te hablo de captopril o nada de eso. Te digo
que no se toma de emergencia una presión de 77, o sea, 17-10. El tratamiento no es ese. No, definitivamente no. El captopril es un medicamento que tiene un tiempo de acción rápido y se da efectivamente cuando hay crisis hipertensiva, pero no es un tratamiento. Y tampoco se da sublingual, ¿no? Cuando se tiene que dar, se da vía oral y se controla a la media hora y a la hora cuando es una crisis hipertensiva. Si usted tiene presión de 170, 100 en su basal y normalmente está constantemente alta, hay que hacer un reajuste de la medicación, ¿no? Hay que subir algún medicamento o añadir otra pastilla para que esté controlada y no necesite captopril. Es correcto, porque el captopril lo tenemos como emergencia, sí. Pero eso es un paciente que tiene 23,8, ¿ya? Y encima está con todos los síntomas encima, o sea, sí. No se debe usar de manera cotidiana, por favor, queridos amigos, porque incluso a veces el captopril o el voy a decir el nombre, no importa, el Adalat, ¿ya? Que viene en una cápsula en gel, le hacen un huequito a la cápsula y te ponen las gotas sublinguales. Perfecto, eso para una emergencia vale, pero lo maneja el médico de emergencia, no lo maneja el paciente. Por favor, porque, miren, imagínense ustedes que tienen una presión tanto y de un momento a otro ¡vrum!, te baja la presión. Eso puede producir un infarto cerebral. Y cuando lo dejas de tomar, ¡pum!, una subida que te produce un problema peor todavía en el cerebro. Sí. Ya, listo. Esta pregunta es simpática porque es curiosidad científica, ¿no? ¿Por qué la presión es diferente en cada brazo? Ya, eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, el corazón da un vaso grande que se llama aorta. La aorta da, a nivel del cuello, se divide en vasos supraórticos y en el lado derecho da un tronco, que uno se va al cerebro y otro se va al brazo, pero salen juntos. Carótida y subclavia. Carótida y subclavia. En cambio, en el lado izquierdo, ese vaso que va al brazo sale directamente de la aorta. Entonces, acá en el lado derecho la presión se divide. Se bifurca. Parte del flujo va al cerebro, parte del flujo al brazo. Por lo tanto, en el brazo derecho, generalmente, no siempre, pero generalmente puede es ser más un poquito más baja. Y el brazo izquierdo es la más alta, ¿no? Entonces, siempre contrólese la presión en el brazo que tiene la presión más alta. Es mejor. Doctor, mi mamá, bueno, vamos a hablar de medicamentos. ¿Qué vamos a hacer? Que aparentemente este es uno de los mejores medicamentos que existen. Doctor, mi mamá toma Libersantan. Tiene muchos calores y se ha descompensado 2 veces. O sea, es cuestión de manejo, pues, ¿no? Sí. Habría que ver a qué le llama la descompensación, ¿no? Si es que se subió la presión o se bajó mucho, y imagino que son subidas, ¿no? Pero si en caso de que hay que ser objetivos, en hipertensión arterial hay que ser objetivos. Entonces, si la presión arterial está en 150-80 y con Irbesartán no controla, hay que añadir otro antihipertensivo. O otra cosita, Ajá. Porque hay antihipertensivos que funcionan a nivel de la dilatación de las arterias y hay antihipertensivos que funcionan de otra manera, incluso como diuréticos. O sea, incluso hay una mezcla de antihipertensivos con diuréticos. Entonces, ese manejo es del cardiólogo, no es de la farmacia, no es de la vecina, no es de nada, es del cardiólogo. ¿Ya? Y eso es bajo supervisión directa. Tengo una última pregunta, Doc, porque ya nos ha ganado el tiempo. Y esta es una pregunta de cultura general también, porque además hace poquito, no sé cómo, por qué, pero siempre vienen 2 o 3 casos. Cuando viene uno, vienen 2 más. Hace poquito acabo de tener esta misma consulta. Carolina me dice, doctor, tengo a mi hijo diagnosticado como niño azul. Usted es intervencionista cardiovascular, o sea, ve las arterias y las venas por dentro, las comunicaciones, malformaciones arteriovenosas, pero un niñito azul, quiero explicarle a la gente que es cuando la sangre oxigenada se mezcla con la sangre no oxigenada por una comunicación anormal en los vasos sanguíneos. Poniéndoselo bien clarito, pero el doctor nos va a explicar mejor. Sí. El niño azul o niño que tiene cianosis, la causa más frecuente hoy en día es la tetralogía de Fallot.
No sabemos cuál es el diagnóstico de... No lo ella, sabemos. todavía no lo he explicado. Comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso. Hay varias malformaciones cardiológicas congénitas que pueden hacer que la sangre se mezcle en el corazón. Sí. Generalmente las que son cianóticas o que exponen al niño azul son esas, ¿no? O Fallot o Epstein. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no? Si su hijo es, no sé si es recién nacido o ya tiene cierta edad, siempre que es diagnosticado con una patología congénita cianótica, tiene que ir al cardiólogo pediatra y definir si el paciente tiene algún tipo de corrección, porque sí, hoy en día se puede ofrecer. Sí, ¿no? y a edades muy tempranas. O sea, hoy día está sumamente desarrollado, sobre todo en nuestro país, y me atrevería a decir en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, tienen probablemente uno de los mejores equipos completos, ¿ya?, para poder corregir esas malformaciones congénitas que producen esto. Sí, es importante ya corregirlo desde ahora, porque no queremos que ya tenga repercusiones en la edad adulta, ¿no? De acuerdo, Doc. Nos tenemos que ir y tengo que agradecerte muy especialmente, Giancarlo, primero por tu disponibilidad, segundo por la capacidad para poder explicar las cosas tan sencillas como para que la gente realmente entienda qué es la cardiología, que hay gente joven que está dispuesta a manejar esta situación y ayudar a la población. Muchas gracias a todos, amigos. Gracias. Algo para fin. No, definitivamente, si tienen algún problema crónico que ya se haya diagnosticado, hagan sus controles y su seguimiento con su cardiólogo de cabecera, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias, queridos amigos, muy amables. Adiós.